Bendiciones, queridos hermanos. Gracias por estar allí del otro lado. Estamos aquí en este nuevo domingo para bendecir, para dar palabra de Dios, las reflexiones del alma y también para saludar a todas las madres, porque hoy es un día muy especial para cada una de ellas. Venga, sierva, siéntese aquí. Estamos nuevamente. Buen día, siervo. Buen día a los hermanos. Gloria a Dios. Buen día a las hermanas, que ya están todas conectadas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dándole gracias al Señor, primeramente porque estamos aquí, porque tenemos buenas noticias de salvación. Amén. Sí, Señor. Porque nuevamente pudimos hacer este programa para bendición de muchos. Amén. También darle la bienvenida a todos aquellos que se suman por primera vez al programa. Sí, este humilde programa que hacemos en sí, la Casa Señor. de Oración Betel. Amén. También la bienvenida a León, que ha venido, ya está con nosotros. A nuestros hijos, a nuestros hermanos de la familia de la fe. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en estos momentos. Sí, Señor. Amén. Gracias porque siempre se hacen presentes Sí, con un mensajito, con un WhatsApp, para ver cómo era el estado de mi hija Cecilia, de nuestra hija Cecilia. El embarazo salió todo bien y ahora estamos disfrutando un nieto nuevo. Uno más que se sumó a la familia. Precioso, mire. Gracias, hermoso, Señor. Hermoso León. Precioso bebé. La flamante mamá, la saludamos. Amén. Saluda a mi nuera, que el Señor la bendiga. A la tía Rosa, que ya se comunicó temprano. Sí, Señor. Así que bueno, a toda mi cuñada, a mi hermana, Gabriela también, que se ha comunicado con nosotros. Y bueno, estamos muy felices, siervo, muy felices, porque la verdad no hay palabras que uno pueda expresar lo que significa este momento. Gracias al Señor que está el siervo acá con nosotros, para poder predicarnos. Amén. Porque también él no estuvo bien de salud, con semejante felicidad, tanta felicidad junta, a veces el corazón no la puede soportar. Diga que tenemos al Señor que nos da siempre la victoria, y acá lo tenemos al siervo para predicarnos otro domingo más el Evangelio. Amén. Bueno, en este día tan hermoso, tan precioso, que está así en su casa, seguro que ella se ha levantado gozosa, hermana querida, se ha levantado con su familia, con sus hijos, que es tan precioso el tener al Señor en el corazón. Y la que no tiene los hijos, por ahí que está solita, el Señor es su guardador. Él el que la guarda cada día y cada noche. Cada mañana se renueva su misericordia. Por eso en esta mañana vamos a la oración que nos da el siervo, y allí en su hogar, usted que está esperando este pan del cielo, eleve esas manos santas a Dios y declare que este es el día que hizo el Señor. Diga así: nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Vamos a la oración, siervo. Bien, gloria al Señor. Oh, bueno, gloria. Prestemos mucha atención en este momento, que es muy importante, porque el Señor Jesucristo dejó escrito en su palabra, en su pasar por la tierra, que si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a ese monte: échate al mar, y no dudaría en hacerlo. Y hay que mover un monte. Es algo grande, es algo inmenso, pero esa es la fe que tiene que estar volcada a través de la oración. Yo voy a orar con la sierva y vamos a impartir bendiciones. Ahora le toca a usted hacer una parte, creer que las bendiciones llegan a su vida, llegan a su hogar, llegan a su familia, en sus proyectos, en sus sueños, en todo lo que desee su alma. Hermanos queridos, comience a orar y deje que la unción del Espíritu Santo comience a trabajar y a ministrar la unción, el poder que pudre el yugo, que levanta al caído, que sana al enfermo, que le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. El poder del Espíritu Santo. Mire que levantó a Jesucristo al tercer día de los muertos. El Espíritu Santo, el poder de Dios. Y ahora el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, el Hijo del Hombre, que imparte bendiciones en esta mañana para cada uno de ustedes y para nosotros que estamos aquí y para todos los que van a ver el programa. El Señor los bendiga, el Señor los prospere y que todo sea conforme en el día de hoy para la gloria de su nombre. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que siempre nos escuchas.
Gloria a Dios, amén. Y amén, amén, gloria a Dios. Siervo, amén. Santo. Diga así en su hogar, amén. Gloria, amén, así sea. Y saludamos también a Jonathan. A Jonathan amén. Santoval, que ayer cumplió años, amén. Jonathan. Que es siempre un fiel servidor, el médico de Betel, que es tan amado por sus papás y sus hermanos. Que el Señor los bendiga, Johnny, que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, vamos en esta mañana, siervo, a la reflexión que se titula El tapiz. Amén. Esta historia que les voy a contar, hermanos, es una historia verdadera. Ocurrió allá en Inglaterra. Es así, empieza así. Dice que había un pastor que le habían dado una iglesia, siervo, para que la arregle, la pastore. Bueno, pero la iglesia estaba bastante deteriorada. Entonces llega el pastor a ese lugar, a esa ciudad, y va a la iglesia y estaba muy arruinada, las paredes, los asientos. Bueno, dice, semejante problema, el pastor va, se arrodilla al altar y ora al Señor. Señor, ayúdame en esta dificultad. Todos los días trabajaba, pintaba. Él estaba solo, todavía no tenía feligreses. Así que bueno, viene que un día él termina sus labores, había revocado las paredes, había estado de albañil, de electricista, de carpintero, había hecho todo. Pero que era un hombre que era para la fe, no era para hacer todas esas cosas, pero Dios le daba la ayuda. Entonces empieza a trabajar y bueno, le faltaba ya un día para abrir las puertas de la iglesia, según el día determinado que tenía que ministrar. Entonces va caminando por la ciudad pensando todo lo que había hecho, estaba muy agotado, estaba cansado porque ya era grande él. Entonces va caminando por la ciudad y ve que había una casa de antigüedades y entra. Dice, los voy a ayudar aquí, les voy a comprar algo. Y entra, había un anciano y le cuenta que él era el pastor, que lo invitaba a la iglesia. Entonces el anciano muy triste, y él lo vio. Entonces dice, ¿qué me puedo llevar? A ver, muéstreme algo, muestra cosas. Y había un tapiz. Entonces le dice, quiero ese tapiz. Y el anciano lo pensó. Dice, bueno, se lo vende. Y lo vio tan triste el pastor que iba por el camino de regreso a la iglesia y oraba por ese anciano. Lo invita a que vaya a la iglesia. Bueno, llega él a su lugar y cuando entra al templo encuentra que el revoque de una de las paredes se había caído. Dice, no, otro problema más. Era problema tras problema. Escuche bien, mi hermano querido, la reflexión que le va a dar el Señor en esta mañana. Bueno, dice, ¿qué voy a hacer? Se acordó del tapiz. Dice, bueno, inmediato, para que cuando lleguen los hermanos pueda ministrar y no se vea ese revoque, pongo el tapiz. Bueno, pone el tapiz y sale, hacía mucho frío. No venía nadie a la iglesia, siervo. Estaba solo el pastor. Oraba al Señor que le envíe las ovejas. Y mira, sí, había una ancianita que estaba esperando el colectivo en la esquina. Entonces, dice, pobrecita, y él tenía té caliente, café. Entonces va y le invita. Le dice si quería pasar a la iglesia, que hacía mucho frío, hasta que llegue el colectivo, que todavía tenía unos minutos. Sí, muchas gracias, le dice la abuelita. Entonces entra y le da el café. Le dice, ¿me espera un momentito? Sí, dice, ahora me voy a sentar un ratito. Estaba sentada la abuela y cuando mira el tapiz se queda helada, siervo. Viene el pastor y la ve a ella que estaba temblando y sollozando. Y le dice, pastor, no me atreví a pasar al frente. Quería preguntarle si podía mirar de cerca el tapiz. Sí, puede hacerlo, dice el pastor. Era que tapaba el agujero, pensaba él. El problema que él tenía. Y la anciana lo mira y le dice, yo no tengo mucha luz en mis ojos. ¿Me puede decir si tiene unas iniciales bordadas? Sí, se arrima el pastor, dice, sí, AD.
Y la anciana se sienta. Ese tapiz lo tejí yo. Le dice, lo tejí en Austria. Yo salí de la guerra. Y empieza a llorar. Se lo di a mi esposo, dice la anciana. ¿A su esposo? Sí. Los dos tendríamos la misma edad porque yo era muy jovencita. Mi papá eran orfebres, tejedores, y a mí me enseñaron el oficio. Pero después de la guerra yo nunca más lo vi a mi esposo. Nos separaron. Yo ya lo di por muerto. El pastor se queda temblando porque dice, no le puedo dar esta emoción porque la anciana ya estaba angustiada. Él se acordó del anciano que le vendió el tapiz. Le dice, ¿me puede dar su dirección o número de teléfono? Sí. Entonces va el pastor, la acompaña a la anciana y cuando deja a la anciana en el hogar de ella va a la casa del viejito y lo encuentra, que ya estaba por cerrar la tienda. Y le dice, vengo con una noticia, pero no sea que usted también se me descomponga. Y el anciano lo mira. Le dice, tengo la dirección de la persona que tejió el tapiz. El anciano no lo puede creer. Era su esposa. Estaban en la misma ciudad, hermano, y nunca se habían cruzado. El pastor lo lleva a la casa y después de casi 50 años se volvieron a encontrar. Una historia maravillosa. El problema que él había tenido tan grande, había una solución muy inmediata. A veces cuando tenemos muchas dificultades, muchos problemas, después vienen nuestras bendiciones. Por eso esto fue un hecho real. El tapiz existió, estas personas existieron, y yo sé que cada problema de nuestra vida Dios lo toma y le da la solución. Amén. Cristo la solución. Amén, siervo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Son historias de la vida. Y por esa historia después fue mucha gente a la iglesia. Amén. Porque se conoció el testimonio de los ancianos de Austria. Amén. Eran austríacos los ancianitos. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, amén. Hoy traje una palabra para poder compartir, para poder enseñar, estudiar el libro. Sí, Señor. Siempre, cada domingo, damos consejos para que comprendan las leyes de Dios, qué es lo que significa leer la Biblia, cuántos tesoros tienen guardados el Señor para nuestras vidas. No se trata de tener piedras preciosas, no, este libro vale más que esas piedras preciosas, sí, porque es la voluntad de Dios para darnos consejos y cambiar muchas cosas que nos perjudican en la vida, cuando no tenemos fe, cuando no conocemos de Dios, cuando creemos que no nos escucha, cuando decimos está lejos, no sabemos la forma de entablar una relación personal con Él, porque no lo conozco, porque tengo otras creencias. Bueno, ¿de qué se trata que nosotros hacemos este programa? Es para enseñar, es para aprender. A veces desde este lugar se dicen cosas muy difíciles de entender, como la que vamos a estar hablando ahora, pero tome la parte que usted pueda entender y pídale al Señor que le abra el entendimiento para conocer más de Él. Es importante la oración. Sí, Señor. Muchos no saben que hay una línea directa con Dios, pero que se tuvo que abrir a través de la historia. Sí, por eso, si vamos a ir al libro, primero sepa que el Señor es judío, que el Señor nació en las tribus de Israel, que todo lo que es el libro en sí pertenece a ese pueblo. Un pueblo escogido por Dios por una promesa que le hizo a un hombre llamado Abraham. Desde ese hombre salieron todas las tribus de Israel. Sí, Señor. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Israel estaba esclava en Egipto. El Señor lo saca con brazo poderoso a ese pueblo y decretando 10 plagas en la tierra de Egipto. Bien. Allí comienza la historia. Así narra el libro. Tenemos que conocer que hubo siervos de Dios que fueron
estableciendo este contacto con Dios, mostrándolo tal cual es, y cómo esas costumbres dadas por Dios, esas leyes dadas por Dios, solamente eligió un pueblo de toda la tierra llamado Israel. No hubo otro pueblo como Israel hasta que vino el Señor Jesucristo. A veces no conocemos que Dios hizo un pacto con ese pueblo, pero el pacto fue muy sencillo para entender. Él toma un pueblo de la esclavitud de Egipto, lo saca y le establece leyes para que sea un pueblo santo, de sacerdotes, de reyes y de profetas. Bien, tenemos que saber primero eso. ¿Qué es lo que pasa con ese siervo llamado Moisés, que es el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto? Por eso están los libros escritos, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, y entonces comenzamos a entender un poco. Bien, ese pueblo llamado Israel tenía un templo construido por el rey Salomón. Entonces hubo un momento que el pueblo fue tan desobediente que a Dios no le agradó la actitud del pueblo y mandó a destruir el templo. Y levantó un rey en esa época, un rey llamado Nabucodonosor, que destruyó el templo y se llevó parte de los tesoros que había en el templo, pero también se llevó jóvenes como el profeta Daniel para enseñar doctrina y obtener consejos de parte de la profecía. Bien, antes se le llamaba videntes, porque el profeta podía ver más allá de lo que ve una persona común. Esos hombres fueron elegidos por Dios. Bien, entonces, comencemos a ver cómo hacía el pueblo para rogar a Dios. Estamos hablando ahora antes del Señor Jesucristo, en el primer pacto de Dios con el pueblo de Israel. Después vamos a hablar después de Jesucristo, un antes y un después del Señor Jesús, como marca la historia. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12. Este Daniel comenzaba a discernir sueños que tenía el rey Nabucodonosor. Él pertenecía a la corte, entonces era el jefe de los astrólogos y de los magos de la época, porque él tenía más sabiduría que los demás. Bien, entonces, usted puede leer el capítulo completo, pero nosotros nos vamos a detener en 2 versículos, que es el número 12 y 13. Y ahora vamos a poder interpretar qué es lo que sucedía en ese tiempo cada vez que alguien oraba, cada vez que alguien se arrodillaba y pedía el favor de Dios. Amén. Bien, ¿y cómo va a ser en la actualidad? Por eso tenemos que aprender conforme al libro, a ver con qué nos encontramos para entablar una relación personal con Dios. Gloria al Señor. Que no hace falta verlo, sino es la fe que nos va a mover a entablar esa relación con el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Bien, prestemos mucha atención en esta mañana porque el Señor nos va a hablar para que podamos entender qué pasa cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Señor. El libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Se presentó un ángel delante de él. Y en el versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Señor. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno, Daniel comienza a orar, se arrodilla y comienza a pedir a Dios por el templo.
cómo se puede reconstruir el templo destruido. Pero ocurrió algo en el cielo. Sus palabras salieron del lugar, pero hay una parte en las esferas celestiales que habita el diablo, con sus millones de ángeles. Cuando entra la oración a través de la súplica de Daniel, se lo puso un príncipe. Un príncipe que gobernaba Persia. Todo lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. Entiéndame bien. Sí. Después le voy a explicar otro pasaje bíblico para que usted entienda bien. Que hay una lucha espiritual en el cielo, en ese momento. Así que Dios envía al arcángel Gabriel y allí es retenido. Entonces las bendiciones que pedía acá abajo Daniel fueron estorbadas. 21 días. Cuando él comenzó a orar, inmediatamente salió la voz de Dios. Gabriel, anda a bendecirlo a Daniel con sus oraciones. Explicarle la visión. Y él pedía perdón. Y él pedía perdón. Por supuesto. Estaba humillado delante de la presencia del Señor. Tal es así que Gabriel necesitó otro arcángel que lo ayudara, llamado Miguel. Ahí habla de 2 arcángeles. Bien, esa lucha se produjo en el cielo. Quiere decir que las oraciones eran estorbadas por ese espacio que le pertenece al príncipe de la potestad del aire. ¿Hasta allí me está entendiendo? No, sí, Señor. ¿No? ¿O sí? Bueno, ya me va a entender. Le voy a dar otro ejemplo para que usted aprenda un poquito más. Vamos allí a Éxodo 17. Bien. Por eso es bueno abrir el libro, que es tan importante, Gloria. Bien, ¿dónde estábamos? Éxodo 17. Éxodo 17, bendito el que vive, Levítico 16, 34, bien, ya me había adelantado. Levítico, ¿cierto? No, seguimos en Éxodo. Bien. Éxodo 17, 8. Ahí nos vamos a encontrar que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud y el título es Guerra con Amalek. Pero ocurre algo muy singular también. Lo vamos a leer un poquito para comprender, acompañar lo que dijimos con el profeta Daniel. Bien. Capítulo 17, verso 8. Dice entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Efraín, en Refidim. Quiere decir, Amalek, una tribu, peleando con la tribu de Israel. Allí se enfrentaban con la espada. Bien. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varón y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Acuérdese que el poder de Dios había abierto el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco por ese lugar. Siempre hubo la presencia de Dios haciendo milagros. Bien. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Entonces se enfrentaron los 2 pueblos y comenzaron a espadear. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, preste mucha atención, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué pasaba? Moisés levantaba las manos así y los ángeles de Dios con los ángeles del diablo comenzaban a pelear. Lo mismo ocurría en la tierra. Peleaba Israel con Amalek. Así que eran 2 poderes enfrentados. Uno cuerpo a cuerpo y el otro espiritual entre ángeles. Eso es lo que ocurría en esa época cuando se llevaba a la oración y al transitar para ir en busca de una tierra prometida. Ahora, fíjense todo lo que pasaba. Si él levantaba las manos, Israel ganaba porque los ángeles apoyaban a Israel y vencían en el cielo y abajo se vencía en la tierra. Levantaba sus manos en intercesión, se oraba. Claro, era un intercesor. Claro. Estaba allí para que Dios obrara en favor de su pueblo. Amén. Entonces, se cansaba de tanto tener las manos en alto y cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Claro. Entonces, ¿qué hizo la familia? Se pusieron al lado de Moisés
Lo sentaron en una piedra y le levantaban las manos. Entonces así Israel ganó la batalla. Pero lo que tenemos que aprender es que eso ocurría en otro tiempo, antes del Señor Jesucristo. Guerra en la tierra, guerra en el cielo. Lo de Daniel fue exactamente lo mismo. Él pidió entendimiento en una visión y el príncipe que estaba allí arriba impidió que a él se le declarara no le llegara la bendición. Claro, estaba la revelación del sueño ese que había tenido. Sí. Ahora, en los dos casos pasa exactamente lo mismo. La intercesión llega, pero el diablo se coloca en ese lugar para que esas bendiciones no tuvieran un propósito, esas oraciones no llegaran. Era la época de las obras. Era la época de las obras, por eso dije un antes y un después. Antes del Señor Jesucristo sucedía esto. Bien. Está bueno interpretar un poco el libro para que la familia es muy necesaria para entablar una relación con Dios. A veces podemos estar solos, pero cuando uno decae en la fe, tiene que estar el otro que está al lado para ayudarlo. Esto es muy interesante, pero ya no ocurre más eso. Por eso hablé de un después, un antes y un después. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ver qué tenemos allí en el libro de Hebreos y nos va a hablar el Señor de Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, Hebreos 10, 19. Ahora tenemos Cristo Jesús muerto en la cruz, sepultado en la tumba y al tercer día resucitado. Oh, gloria. Ahora ocurrió algo distinto, gracias, Señor, que no era la época de antes. Ahora es esta época actual. Presta atención, porque ahora tus oraciones no tienen más estorbos. Amén, la gracia. Es la gracia derramada a través de esa crucifixión allí en esa cruz. Oh, gloria, gloria a Dios. Santo. Con un beneficio para la humanidad entera. Oh, santo, santo. Que si nos arrodillamos, tenemos un enlace directo con Dios. Sí, pero lo vamos a leer para comprender bien cuál es el significado de estas palabras. Oh, santo. Bien, que dijimos capítulo 10 del libro de Hebreos. Está bueno porque así comenzamos a leer la Biblia. Amén. Sí, Señor. Versículo 19. Esto lo habla el apóstol San Pablo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Gloria. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bien, y usted quizás se pregunte, ¿qué significa esto? Ocurrió algo. Por eso dije que había que interpretar lo que ocurrió siempre en el pueblo de Israel y nosotros no, porque somos gentiles. No habitamos en esa tierra, entonces no sabemos nada de las costumbres hebreas, de las costumbres de ese pueblo. Pero aquí nos explica qué ocurrió con Jesucristo cuando muere en la cruz y su costado fue traspasado. En ese tiempo existía un templo, el segundo templo que fue reconstruido en la época del Señor Jesucristo. Ese templo estaba allí nuevamente para ofrecer ofrendas, se llamaba casa de oración para todos los pueblos, casa de reposo, casa de paz. Había un lugar allí preparado por Dios y se volvió a reconstruir el segundo templo, o el templo que había estado destruido en la época de Daniel cuando recién citamos la Escritura. Pero bien, ocurrió algo en ese costado traspasado, porque en el momento que el Señor es traspasado, dice la palabra del Señor que salió sangre y agua. Fue el Cordero inmolado, como se le llamó y como se le llama. El Cordero inmolado. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese sacrificio?
Gloria a Dios. Porque entender la palabra es muy difícil, pero entender la doctrina más aún. Y esta es la doctrina que hubo que padecer en esa cruz. Tuvo que hacerlo de esa manera para abrir un camino nuevo, para que esa sangre expiatoria pudiera tener un encuentro directo con Dios. Por eso acá dice, un camino nuevo. Antes no había camino. Antes estaba la oración y todas esas fuerzas espirituales de maldad que impedían que se llegara a la presencia de Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo comienza una tarea maravillosa para que ustedes y nosotros podamos arrodillarnos y ese camino nuevo, cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo, nuestras oraciones van por ese camino al templo de Dios que está en el cielo. Sí, Señor. Bien, ¿qué ocurría? ¿Por qué pasó eso de la sangre? ¿Y por qué a Israel se le dio para la construcción de ese templo? Que anterior a eso se había hecho unas tiendas, conforme a lo que Dios le mostró a Moisés que hiciera en la tierra. Cuando ocurre eso, el velo del templo, el velo, ¿qué significa el velo? Una cortina. Una cortina, y le voy a dar las dimensiones. 20 metros de alto por 10 centímetros de ancho. Esa cortina, más otras, que eran distintas, impedían la entrada al arca de Dios. El templo, supóngase usted que era una casa donde en vez de tener puerta tenía cortinas. Bien, estaba establecido por Dios que nadie podía entrar a la presencia de Dios. Nadie. Por eso se hizo un arca. El arca estaba allí detrás de ese velo tan grueso. Y el sacerdote, una vez al año, podía entrar una vez al año en una fiesta llamada Pesaj. No con sangre propia, sino con sangre de un cordero. Por eso se le llamó al Señor Jesucristo el Cordero de Dios. Bien, ¿qué es lo que hacía este sacerdote? Mataba un cordero. Agarraba la sangre en un tazón y él corría la cortina una vez al año y entraba con esa sangre. La sangre la esparcía en el arca, en la tapa de la propiciación, donde estaban 2 querubines entrelazados y la ley de Dios dentro del arca. Y una vez que salía el sacerdote, era agradable lo que hizo delante de Dios, y el pueblo que estaba afuera expectante era perdonado por un año. De eso se trataba los mandamientos de Dios para un sacerdocio llamado arónico. Bien, y usted me va a decir, ¿por qué entraba con sangre? Bueno, vamos allí ahora al libro de Levítico, como dijimos recién. Es rápido, pero tenemos un poquito de tiempo. Gloria a Dios. Bien. ¿Qué pasó allí? Dios santo. ¿Qué pasó en Levítico 16:34? Bien. Tenemos todas las respuestas para poder entender. Amén. Amén. Bien. Gloria a Dios. 16:34. Gloria. 17:11, perdón. 17:11. Acá está. Bien. Bien. Gloria. 17:11. Santo. Dios le da un mandamiento para el sacerdocio y le dice, porque la vida de la carne, sea persona, sea animal, la vida de la carne, la vida del hombre, la vida del animal, está ¿en dónde? En la sangre. Bien, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces el sacerdote entraba con la sangre de ese animal, de ese cordero, y hacía expiación.
Dios estaba así delante del arca y decía, bueno, esa vida del animal es por tu vida. Gloria a Dios. Entonces el sacerdote entraba con la sangre y Dios perdonaba al pueblo por un año. Gloria al Señor. Era vida por vida. Al dar la vida del animal no moría el sacerdote, porque no podía entrar a la presencia del Señor, porque el hombre había sido echado fuera del Edén. Gloria a Dios. Y todo aquel que se quería acercar a la presencia de Dios iba a morir. Entonces casi al tembloroso el sacerdote, con esa sangre, decía, Señor, no me mates a mí. Acá tengo esta vida, te la ofrezco. Ofrecía la vida del animal y él, la expiación caía sobre él y sobre todo su pueblo. Amén, Señor. Amén. Mire lo que se tenía que hacer antes para ser perdonado. Entonces, vamos a asociarlo, esto que estamos hablando, cuando se presenta el Cordero de Dios y es colgado en la cruz. Cuando ese costado se traspasó, esa sangre dijo, es mi vida por la vida de la humanidad. Gloria a Dios. Es mi vida por todos los pueblos de la tierra. Oh, sí, Señor. Esa es la sangre. Por eso dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. El Cordero estaba allí en la cruz. La sangre brotó. Gloria. Y la sangre no llegó al templo construido de material, de ladrillos. No, llegó al templo del cielo. Por eso, cuando leímos en hebreo, cuando leímos aquí en hebreo, ¿qué dijo el Señor? Dijo que Gloria. Hebreos 10:19, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no era la sangre del corderito, Gloria. ya la sangre de Jesucristo, cuando fue traspasado, esa sangre entró a la presencia de Dios. Oh, gloria. Y dice, 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Me está entendiendo? Gloria, El costado Dios, fue santo. Traspasado en la carne de Jesucristo, Gloria, que gloria. también es Dios. Amén. Esa sangre fue derramada y comenzó la expiación para toda la humanidad. Esa sangre entró allí delante de la presencia de Dios y el Señor nuestro Dios dijo, estoy satisfecho. Oh, gloria. Ahí está mi Hijo, fue entregado por el pecado del mundo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y ahora comienza Gloria. una historia distinta. Amén. Hace 2021 años que todos los creyentes que han partido y nosotros que estamos aquí, ahora nos arrodillamos. Amén. Ahora ya sabemos, no hay cielo diabólico que pueda impedir las oraciones de los santos. Gloria. Ahora ese camino, haga de cuenta que es un camino recto que va hasta la presencia del Señor. Las oraciones pasan como letras de oro a su presencia y el Señor dice, no hay impedimento. Claro. Esas oraciones son para mí porque mi Hijo Jesucristo abrió un camino nuevo para yo entablar una relación con el mundo entero. Oh, gloria. Cada vez que nos arrodillamos, usted tiene que saber, y nosotros también, que tenemos una línea directa con Dios. Oh, gloria. Que no puede haber otra persona que se interponga. Amén. No puedo orar por fulano, por mengano, No, por el santito, nada. por el ídolo, la idolatría, la Virgen. Hermanos queridos, no es así. No hay otro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es hombre. Allí Jesucristo en la cruz. Gloria. Abrió el camino nuevo y vivo. Y vivo. Porque vive por los siglos de los siglos. Gloria. Y todos los que entramos en ese camino vamos a vivir por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén, siervo. Amén. Entonces estamos entendiendo ahora que el después del Señor Jesucristo nos da nuevas esperanzas. Amén. Nuestra fe se tiene que mover allí para cada una de nuestras necesidades, de nuestra familia. Ahora yo sé que si yo me arrodillo y le pido al Señor directamente en el nombre de Jesucristo, todo me va a ser concedido. Amén. Por la familia, por los intereses, por el trabajo, por la salud, por la unión familiar. Hay que doblar rodillas. Pero ya no hay nadie, ni espíritu inmundo, ni demonio, ni diablo que se pueda interponer a las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Gloria. ¿Está entendiendo, hermanos queridos? Amén. Y ocurrió algo más, que ya terminamos.
ocurrió algo más en el templo. ¿Qué sucedió allí? Porque te vuelvo a repetir, el sacerdote corría el velo, entraba con esa sangre y transpiraba porque decía, si esto no le gusta a Dios, muero aquí nomás. Por eso muchos de los sacerdotes les ponían campanita en la ropa. Y una soguita. Y una soguita en el tobillo. Claro. Porque si no agradaba a Dios la ofrenda de ese sacerdote por estar impuro, entonces ahí nomás quedaba muerto. Las campanitas no se escuchaban más y entonces con la soguita comenzaban a sacar al muerto. Era peligrosísimo en esa época. Ahora nosotros estamos vivos. Ahora podemos entrar sin ningún miedo, sin ningún temor. Porque Jesucristo nos abrió ese camino. Pero en el templo ocurrió algo que cambió la historia del templo. Bien. Y usted se preguntará, ¿qué pasó con el templo? Bueno, no está más. A los 70 años después de la resurrección de Jesucristo, el templo fue destruido por Tito Vespasiano, un general romano, que después fue emperador. San Lucas 23, 44. Y ya terminamos. Sí, Señor. Me gusta que usted también escudriñe la Escritura. Escudriñe la Escritura para entender qué es lo que significa el sacrificio. ¿Por qué se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué sucedió en Israel? ¿Qué pasó allí? Ahora lo vamos a descubrir. Bien, dije 44, capítulo 23, verso 44. Esto ocurre cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado en la cruz. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bien, ya lo expliqué en otros programas. Israel se maneja con un calendario lunar. Sí, Señor. Y todo el mundo, prácticamente todo el mundo, algunas naciones no, se manejan con el calendario gregoriano o el calendario solar. Entonces las horas del día en Israel son distintas a las nuestras. Acá dice la hora sexta. La hora sexta en Israel son las 12 del mediodía acá. Gloria a Dios. Y la hora novena en Israel son las 3 de la tarde aquí. ¿Me está entendiendo? Sí, Señor. Bueno, ese es el calendario lunar. Así que a la hora sexta, a las 12 del mediodía, el Señor Jesucristo fue crucificado. No, Señor. A las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio. No, sí, El sacerdote entraba con la sangre al lugar santísimo, detrás de ese velo, como les dije recién, 20 metros de alto por 10 centímetros de ancho. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Lo leemos? Gloria. El versículo 45, y el sol se oscureció en pleno 3 de la tarde, en pleno mediodía. Imposible, un milagro. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bien, ¿cuál es el significado de que el velo se haya cortado en dos? Y de arriba hacia abajo. Quiere decir que Dios hizo así. Lo cortó Dios y dijo, ya nada me va a separar de mi pueblo. Ahora yo voy a estar con el pueblo. Y el hombre ese que entraba con miedo a morir, la gente que pasaba por delante del pueblo, por delante del templo, se encontró que el velo estaba rasgado y que se veía el arca y nadie moría porque Dios le había dado fin al primer pacto. Gloria a Dios. Y comenzó el segundo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de ese regalo precioso que dejó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora el arca no sirve más para nada, el templo no sirve más para nada, por eso fue destruido, hace 2000 años que fue destruido, y que ahora tenemos una entrada al Padre directa. Ahora tenemos un camino nuevo, la sangre, el costado traspasado, hace expiación por la humanidad. Y ahora el Señor nos mira y nos dice, bueno, vengan hijos míos, lo estoy esperando. Tomé el sacrificio de mi Hijo Jesucristo.
cuáles son sus necesidades. A ver, esa mujer que está arrodillada clama por su hijo, yo la voy a bendecir. A ver, ese hombre, ese padre de familia que está arrodillado, está pidiendo por un trabajo, yo lo voy a bendecir. Aquella mamá que está sufriendo por ese chico que está enfermo, yo lo voy a sanar en el nombre de Jesús. Y comienza toda una historia distinta. Un antes y un después del Señor Jesucristo que nos levanta en victoria. Amén, siervo. Que nos da buenas nuevas de salvación, que no estamos solos, que tenemos un Padre bueno que nos está escuchando en esta hora. Amén. Por tus problemas, por los nuestros, pero para salir adelante, Amén. Para luchar, para tener fe, esperanza, amor, bendiciones del cielo, bendiciones de la tierra. Amén, hermano Señor. querido, esforzarte en esta mañana. Gloria, Te queremos enseñar el libro para que vos puedas entender. Señor. Y si no entendés, Señor. pedís que el Señor te dé entendimiento y todas las cosas te van a salir bien. Sí, Señor. Amén, sierva. Amén, siervo. Qué Gloria a Dios. palabra. Si nos faltaba algo era el tren. Bueno, Si faltaba algún ruido raro. el tren y los gatos. Los gatos. Gloria al Señor. Bueno. Gloria a Dios. En esta mañana donde el Señor nos ha mostrado su palabra, la doctrina, qué significa la adoración al Señor, qué significa todo lo que Él hizo. El pueblo de Israel es muy entendido, el pueblo cristiano no muchos no conocen sobre la historia, no conocen qué es la sangre, qué significa Pascua, qué es todas esas cosas. Vieron, hermano, mucha gente festeja todas esas fechas y no sabe realmente lo precioso, lo sagrado y lo solemne que son todos estos sacramentos, tan precioso, cuando la gente toma como una burla verlo al Señor crucificado. Vemos mucha gente que hace eso. Ahora vienen estas fiestas donde dicen el nacimiento del Señor, andan borrachos, se mueren, hay choque, hay música, gritos. Eso no es algo de Dios, eso es del mundo. El Señor Jesucristo acá nos está mostrando que no hace falta nada, ninguna estatua, nada. Usted se arrodilla en su casa y ora, eleva manos santas a Dios y ya el Señor está escuchando, pero tiene una sola cosa que usted tiene que poner de sí, la fe. Y la fe también se la tiene que dar Dios. Por eso es tan importante en esta mañana conocer la palabra, ir a Dios con arrepentimiento de corazón. Porque si vamos a orar, a pedirle al Señor, tenemos que hacer la enseñanza que dijo el siervo, como iba Daniel. Señor, te pido perdón por mi pueblo, te pido perdón por mis malas actitudes, te pido perdón, Señor, ayúdame a cambiar. Y después elevaba la oración. Así de igual manera tenemos que ir nosotros. Ahora ya no van a interponerse, como decía el siervo, los ángeles, ni los demonios, ni nadie. Ahora está el Señor, esperando un corazón sincero y arrepentido, como dice el Señor, que jamás, escucha hermano, jamás echa fuera. Así que bueno, siervo, ya estamos terminando. Amén, gloria al Señor. Se ve que al diablo le molesta las prédicas de Betel, le molesta, porque sí, hermano, porque usted está con un conocimiento muy precioso de Dios, usted está tomando leche pura. Se ha acostumbrado muchos años a tomar leche adulterada, que no le enseñaba realmente lo que es el ministerio de la reconciliación, como me enseñó el siervo. Yo decía el misterio y el siervo me dice el ministerio de la reconciliación. Bueno, nos vamos, siervo, que pasen un hermoso día. Nos vemos. Precioso, en familia, contentos. Ya les dije que los amamos con el Señor, con el siervo aquí. Nuestra familia está muy contenta. Todas nuevas cosas, vienen cosas nuevas, diferentes, pero hay una regla, la oración. Arrodillarse y aclamar. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Amén, Señor. Bueno, ahora espero no chocar nada, que esté todo gloria al Señor. Así que Señor ya sabemos, hay que emplear la oración. Amén. Y el Señor, solícito por su pueblo, nos va a bendecir. Amén. Que el Señor los bendiga. El domingo que viene nos vemos. Bendiciones.